conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 7:53 en Línea 1, le cuento rápidamente, las elecciones venezolanas tienen no solo a los venezolanos preocupados, a todos los países de la región. Hay quienes piensan que una derrota de la fuerza democrática, la buena o la mala, va a generar una nueva oleada migratoria y desestabiliza Brasil, Colombia y Chile también nos está rebotando fuerte. Otros piensan que puede haber un baño de sangre, el propio presidente juega con la idea. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a conversar con los que saben. El profesor Samuel Fernández, gran amigo nuestro, que tiene una experiencia internacional, diplomática, académica enorme. Así que, profesor Fernández, muy buenos días. ¿Cómo está, Samuel? ¿Qué tal, Alejandro, Daniela? Un gusto nuevamente. Y nuevamente, aprovechando su expertise, en Venezuela, ¿qué está en juego? ¿Reconoce Maduro la derrota o hay baño de sangre? Yo creo que esa es una pregunta casi imposible de responder porque hay condicionantes y hay factores a considerar. No es una elección cualquiera, todo el mundo coincide que es importantísima. Lleva 25 años el régimen chavista, tiene 11 años en el mando Maduro, va a su tercera reelección. Las fuerzas democráticas y las encuestas dan una victoria hasta ahora de Edmundo González. Los anteriores competidores ya no están en campaña porque efectivamente han tenido enormes dificultades. Sabemos las condiciones que está Venezuela y de ahí alguna aceptación del régimen de todas las condicionantes que esto significa. Esa es la parte más complicada y realmente no tenemos la respuesta, no la tiene nadie. Ahora, profesor, unos piensan que Maduro lo que está haciendo es crear tal amenaza que en caso de derrota obligar y forzar al presidente González electo en ese evento a una negociación. Tienen 6 meses para ponerse de acuerdo y obviamente una negociación que es una suerte de retirada sin represalias por todo lo que puede haber ocurrido en derechos humanos, corrupción, etcétera. Sin duda, no puede irse tranquilamente a estar en su casa. Simplemente ahí va a haber un cambio político, si es que esto es aceptado, muy grande y seguramente importante negociación por 2 razones. La primera, porque lleva mucho tiempo el régimen, han sucedido demasiadas cosas, las posturas están absolutamente contradictorias, se sabe que hay todas las violaciones a derechos humanos, hay una migración de cerca de 8 millones de venezolanos, todo lo que conocemos de sobra. Y él se supone que al aceptar el resultado tendría que salir. Quedándose en Venezuela, complicado desde el punto de vista de que pueden haber juicios, pueden haber pleitos, puede haber incluso un procesamiento muy complicado para él y para mucha gente de su gobierno. Y si se va al exterior, ¿dónde? Porque en realidad, si miramos el panorama, y ustedes lo saben muy bien, latinoamericano, hay posturas diferentes. Salvo algunos que siguen apoyando al régimen, hay un número más bien creciente de países latinoamericanos que no están aceptando las condiciones en que se desarrollaría, como el condicional, una transición que tiene todo el control solamente el Estado y el régimen actual. Quiero preguntarle también por la figura, Samuel Fernández, del principal opositor, la carta más fuerte, ¿no? Edmundo González Urrutia, sobre todo en relación a la dupla de facto que podría ser con Marina
Corina Machado, que obviamente está muy vetada, y sobre todo algunos puntos en relación a lo que va a ser, podría ser eventualmente su gobierno, sobre todo pensando en la política interior, amnistía, justicia transicional, sacar a los presos políticos, en política exterior también, ¿no? Sacar del aislamiento a Venezuela, aislamiento internacional, y por supuesto todo el tema que tiene que ver con economía, y algo que señalaba Alejandro Guilledón, Samuel, en relación a que su administración, ha señalado González, no tendría Fuerzas Armadas politizadas. ¿Cuáles serían los puntos quizás más difíciles de llevar a cabo? Todos. Muchas gracias. Absolutamente todos Daniela, los que han nombrado son todos problemas terribles. No sé cómo lo podría solucionar. Hiciste un muy buen análisis y un resumen, pero el problema es horrible. Empecemos por la situación económica, que no puede ser que Venezuela, con todo su potencial gigantesco, esté más o menos en 1/3 de la producción normal desde hace pocos años de petróleo, que es la principal fuente. Lo otro, segundo, tiene una diáspora de cerca de 8 millones, como decía. Luego las Fuerzas Armadas están absolutamente en su cúpula, no digo el resto de las Fuerzas Armadas. La cúpula militar es la que tiene infinidad de cargos, cerca de 300 cargos de generales, que evidentemente han estado allí muy cómodos y que son la garantía de buena parte de la estabilidad del régimen. Y después vienen el resto de los problemas políticos que bien sabemos, con una población, y esto es serio, que está en un nivel de pobreza muy alto, lleno de problemas, y que no sabemos cómo podría reaccionar. Si acaso ven que no tiene alternativa el régimen, debe reconocer una derrota que tendría que ser muy significativa, pero muy, para que sea reconocida de forma relativamente normal, para entrar en una negociación. Pero ¿cuál va a ser la postura? Yo sé, y esto lo sabemos todos los que hemos mirado un poco el proceso, Edmundo González y Corina Machado no están en una postura de venganza. Pero ¿qué pasa con el resto de la población que quiera, tal vez, hacer algo mucho más drástico? Ahora, en este escenario, profesor Fernández, las Fuerzas Armadas es clave. En sus discursos Nicolás Maduro ha dicho literal: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya, es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. ¿Qué cabe esperar en este escenario? ¿Que sean árbitros, que apoyen al ganador o que se quiebren eventualmente? Ellos dijeron que no son árbitros, pero no podemos decir que es un árbitro incal, porque evidentemente llevan allí apoyando al régimen desde sus inicios, y ha sido uno de los grandes objetivos cumplidos de la revolución venezolana, tener a las Fuerzas Armadas en su mano y en su control, y buenamente en su control, para evitar cualquier tipo de movimiento de cualquier orden, y golpes de Estado y lo demás. Luego, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen privilegios muy altos y se han enriquecido, no cabe ninguna duda. ¿Qué irá a pasar con ellos? Cuando les vayan a tocar el bolsillo, las cosas pueden ser diferentes. Ahora, Alejandro, tú lo sabes muy bien. En el sistema electoral que tienen es bastante, al parecer, muy moderno, bueno, electrónico, perfecto. Exacto. Pero el resultado solo lo da el Consejo Electoral al final y con una cifra definitiva. Por lo tanto, hay un espacio de tiempo entre que se conozca automáticamente el resultado y se da a conocer ese resultado. Ese es el momento complicado. Contexto, sigo haciendo un análisis. Estaba viendo las proyecciones internacionales. Barclays pronostica una transición política
y por lo tanto una expansión económica, pero que hay ciertas claves que cumplir. Primero, la capacidad de la oposición de ganar por amplia mayoría. Segundo, mantenerse cohesionada. Ese ha sido el gran drama de la oposición en Venezuela. Gran parte del éxito del chavismo es que la oposición no ha ofrecido un frente único. De hecho, hay muchos candidatos. Y lo otro es la negociación de garantías. Tiene que sentarse a negociar. Va por ahí más o menos una recomendación tipo Nicolás Maquiavelo, pragmatismo a propósito puro. de Nicolás. A propósito de Nicolás, bien dicho. ¿Qué nos dice don Samuel? Sí, hay muchos factores y esos son fundamentales, con un agravante que está la confianza internacional en que esto va a ser un proceso absolutamente limpio, abierto, genuino. Están las condiciones, se han permitido, está claramente demostrado que han hecho todo lo posible para que esto se reduzca la oposición a la capacidad de movilizar a la gente. Pongo un detalle, y que no sé si ayer lo vieron ustedes. En las manifestaciones, sí, estuvo la manifestación de Maduro con toda su, en fin, toda la retórica que bien conocemos, las amenazas y demás. Pero por el otro lado, la concentración en favor del Edmundo González no tenía micrófono, porque no le había facilitado el micrófonos, y los que le vendían estos aparatitos para que pudiera saberse lo que decía, los habían amenazado o lo habían confiscado. Ahí tenemos una condición no igualitaria. Sí, don Samuel, para ir finalizando, quisiera preguntarle a propósito de la situación internacional, los vínculos, ¿no?, con la observación o veedores internacionales. Ya Brasil canceló el envío de observadores y el expresidente argentino Alberto Fernández dice que retiraron la invitación. ¿Qué señal también da al mundo esta situación? A ver, hay grupos que le apoyan, como el Grupo de Puebla, y todavía está solidario con el régimen. También sabemos que las democracias occidentales quizás sean las primeras en tener una postura contraria, que acaso esto sale mal y no es reconocido un triunfo o se queda a pesar del triunfo en el poder. Pero hay un detalle, hay países, y esto es bien claro, que no están en el sistema democrático internacional y que son amigos de Venezuela. Para empezar, tenemos Nicaragua o Cuba en la región, Bolivia también. Seguramente va a tener una postura mucho más abierta a aceptar Colombia. Pero luego vienen los países grandes. Va a reclamar por un resultado antidemocrático Rusia, China, Irán y otros en el mundo. Me parece que no lo van a hacer. Entonces, aliados sí puede tener, y esos aliados pueden ser determinantes. Muchas gracias, profesor Fernández. Muchas gracias. Bueno, y esperamos todos que gane la democracia. Precioso gobelino, quería comentarle, muy bonito, don Samuel. Gracias, Dios. Lindo fin de semana, que le vaya muy bien. Que gane la democracia, lo único importante. Samuel Fernández, ex embajador y académico de la Universidad Central. Así es. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.